Bienvenidos al segundo video de esta serie en el que hablaremos sobre el stall y los distintos factores que afectan a la sustentación y a la resistencia durante el vuelo. El stall o pérdida aerodinámica se produce en el momento en que el viento que pasa por el extrados de las alas se separa de su superficie y genera una brusca disminución de la fuerza de sustentación, provocando un efecto de caída libre de la aeronave hasta que el stall es recuperado. El stall depende directamente del ángulo de ataque. El ángulo de ataque crítico o de stall en la mayoría de perfiles aerodinámicos es de entre 18 y 20 grados. Cuando el ángulo de ataque aumenta progresivamente, la corriente de aire comienza a separarse de la parte trasera de la superficie superior del ala. Una vez alcanzado el ángulo crítico para un perfil dado, ocurre una separación de la capa límite en el que el flujo laminar que existía sobre el extrados se separa y se transforma en un flujo turbulento, provocando una brusca disminución de la sustentación y a su vez aumentando la resistencia. Este es el momento en que el ala entra en pérdida. Como vimos en el video anterior, el piloto tiene el control directo sobre el ángulo de ataque, por lo que para recuperar un stall, este se debe disminuir de manera que la corriente de aire pueda recuperar su flujo laminar y adherirse nuevamente a la superficie del ala. En este video podemos ver un perfil aerodinámico sometido a una prueba en un túnel de viento. Se puede observar que a medida que el ángulo de ataque aumenta, el flujo de aire comienza a separarse desde el borde de fuga hacia adelante, alcanzando un punto donde ocurre una separación completa y una brusca pérdida de sustentación. En este otro video podemos ver este mismo concepto en un avión real en el que se le han instalado diversos filamentos en la superficie del ala que nos permiten ver el comportamiento del flujo del aire sobre ella. Como vemos, a medida que el ángulo de ataque comienza a aumentar, el movimiento de los filamentos más cercanos al borde de fuga comienzan a ser erráticos y desordenados, dando cuenta de que en este sector el flujo ya se ha desprendido de la superficie. Mientras más aumenta el ángulo de ataque, esta separación comienza a moverse hacia adelante hasta llegar al punto donde se desprende completamente y el perfil deja de generar sustentación. Es importante resaltar que el stall puede ser alcanzado en cualquier actitud de vuelo, ya que depende del viento relativo y no del horizonte terrestre, pudiendo encontrarse esta situación incluso en un descenso. De acuerdo con esto, también es importante interiorizar y tener muy presente que el stall puede ser alcanzado a cualquier velocidad mientras se supere el ángulo de ataque crítico, donde entra en juego el factor de carga que definiremos más adelante. Los factores que afectan la sustentación y la resistencia incluyen la superficie alar, la forma del perfil aerodinámico, el ángulo de ataque, la velocidad y la densidad del aire. En términos físicos, la sustentación y la resistencia se rigen por la misma ecuación. Los elementos involucrados son los coeficientes de sustentación y de resistencia respectivo a cada caso, la superficie alar y la presión dinámica que está definida por la densidad del aire y la velocidad. Los coeficientes de sustentación y de resistencia son parámetros adimensionales que miden qué tan eficiente el perfil genera sustentación y cuantifica la fuerza resistiva de un objeto moviéndose a través de un fluido respectivamente. La relación sustentación versus resistencia de un perfil determinado nos indicará qué tan eficiente es en la generación de sustentación, la que será mejor mientras mayor sea el valor. Como vimos en el gráfico del video anterior, el punto donde se cruzan ambas curvas corresponde al punto donde la relación L versus D es máxima y ocurre siempre al mismo ángulo de ataque para un coeficiente CL dado. En otras palabras, si el avión es operado en este punto, la resistencia total es la mínima posible, aumentando ya sea si el ángulo de ataque se aumenta o se disminuye al que corresponde a este punto. En general y hasta cierto límite, mientras la curvatura de la superficie superior de un perfil sea mayor, más sustentación se producirá. Los perfiles de alta sustentación tienen una curvatura convexa en la parte superior y cóncava en la inferior, mejorando notablemente su coeficiente de sustentación CL. Si lo pensamos, sería muy útil tener un perfil alar que sea capaz de modificar su forma de manera de ser eficiente tanto a alta velocidad como a baja velocidad. Este cambio de forma se puede lograr con los flaps. Los flaps son dispositivos que se instalan en el borde de fuga de las alas, que permiten modificar la forma del perfil aerodinámico. Por ejemplo, en un vuelo crucero no necesitamos un perfil con un gran coeficiente de sustentación, ya que la velocidad es suficiente para generar una fuerza de sustentación que permita mantener el vuelo. En cambio, durante el despegue o el aterrizaje, las velocidades son mucho más bajas y es muy probable que el perfil en su forma normal no sea capaz de generar la suficiente sustentación. Para estos casos se utilizan los flaps. Al bajar los flaps, estamos modificando la posición de la línea de cuerda, aumentando su inclinación y su ángulo de ataque con respecto al viento relativo, aumentando la curvatura del perfil y transformándolo en uno con un mayor coeficiente de sustentación, por lo que aumenta la magnitud de la sustentación que se puede generar a una velocidad baja.
Este principio es el mismo que se utiliza en los alerones, elevador y en el timón de cola, en donde estos dispositivos son capaces de modificar la cuerda del perfil y su ángulo de ataque, aumentando, disminuyendo e incluso cambiando la dirección de la sustentación que generan para producir los movimientos deseados sobre los ejes de la aeronave. Otro factor que afecta la sustentación es el hielo. Existe la creencia de que el único riesgo de la formación de hielo es el peso que se añade a la aeronave. Sin embargo, la mayor importancia radica en que el hielo es capaz de añadir resistencia de fricción, modificar la forma del perfil alar y generar disturbios en el flujo laminar sobre su superficie, provocando una disminución de la adherencia de la capa límite o incluso un impedimento de su formación. El hielo producirá una disminución de la velocidad de crucero debido al aumento de resistencia y, más importante aún, una disminución sustancial del ángulo de ataque al que el perfil entra en pérdida, generando un gran factor de riesgo para el despegue o aterrizaje debido a las bajas velocidades utilizadas en estas etapas de vuelo. Por este motivo, es fundamental que previo a un vuelo se remueva todo el hielo de su superficie y que para vuelos en los que en la ruta se prevé se encontrarán condiciones meteorológicas propicias para la formación de hielo, el avión esté equipado con sistemas antihielo que eviten su formación o sistemas de deshielo que sean capaces de eliminarlo una vez sea formado. Un ejemplo de sistema de deshielo son las botas neumáticas de deshielo instaladas en el borde de ataque de alas o de las palas de las hélices, cuya función es inflarse una vez el hielo se ha formado para quebrarlo y desprenderlo de la superficie. Como sistemas antihielo, podemos mencionar los de calor, que mantienen las superficies expuestas a una temperatura que impida su formación, o los que funcionan rociando etilenglicol sobre estas superficies. Como hemos mencionado, el diseño del ala para un avión en particular dependerá casi completamente de su propósito. Si el propósito principal es la velocidad, un ala cónica tiene ventajas sobre un ala rectangular, ya que al tener menos superficie en sus puntas generará menos resistencia que el ala rectangular. Si nos detenemos a pensar, en un estado de pérdida o stall, dejamos de tener un flujo de aire que permita que los alerones sean efectivos, por lo que perdemos completamente la autoridad sobre el movimiento lateral del avión. Para evitar este inconveniente, se hace necesario que el ala tenga una buena característica de stall, lo que se obtiene provocando que la raíz del ala entre en pérdida antes que sus puntas. Para lograr esto, se diseñan las alas con una pequeña torsión, dándoles un ángulo de incidencia mayor en la raíz del ala que en las puntas. De esta manera, al aproximarse a una entrada en pérdida, será la raíz del ala la que tenga un ángulo de ataque mayor y por tanto se aproxime antes a un estado de pérdida, alertando al piloto para que aplique acciones correctivas y al mismo tiempo manteniendo su autoridad sobre los alerones. La torsión del ala no es la única manera de mejorar las características de pérdida de una aeronave. Existen otros dispositivos que cumplen este propósito, como por ejemplo las ranuras o slots cerca del borde de ataque, los generadores de vórtice o los iniciadores de stall. Veamos a grandes rasgos en qué consiste cada uno. Las ranuras de borde de ataque, también conocidos como slots, consisten en ranuras que se ubican cerca del borde de ataque y que permiten aumentar la energía de la capa límite a medida que el ángulo de ataque aumenta. Esto se logra provocando que una parte del viento relativo fluya a través del slot y aumente la energía del flujo superior, retrasando el desprendimiento de la capa límite. Los generadores de vórtice son pequeños dispositivos que se instalan en el extra 2 cerca del borde de ataque, cuya función es generar pequeños vórtices, como los de punta de ala, que se mueven en espiral a través de la capa límite y del flujo de aire libre. Este flujo en espiral atrae el aire libre de mayor energía y lo mezcla con el de la capa límite, aumentando su energía y retrasando su desprendimiento. Estos dispositivos los podemos encontrar instalados en aeronaves de pequeña y de gran envergadura. Los iniciadores de stall consisten en pequeñas piezas de metal con forma triangular o de cuña adheridas al borde de ataque cerca de la raíz del ala. Son utilizados como iniciadores de stall en las alas diseñadas sin torsión para mantener un buen comportamiento, haciendo que el stall progrese desde la raíz a la punta de las alas. Un aumento de la velocidad del aire que pasa por el ala provocará un aumento de la sustentación debido a que la presión del flujo en la parte superior será menor y por tanto habrá un mayor diferencial de presión con respecto al aire de la superficie inferior, como vimos según el principio de Bernoulli. A esto se suma que habrá una mayor cantidad de aire deflectado hacia abajo, que generará también un aumento en la sustentación debido a la tercera ley de Newton. Recordemos las ecuaciones que describen la sustentación y la resistencia. Como vemos, los cambios de estas fuerzas son directamente proporcionales a los cambios de la densidad, aumentando sus valores en una atmósfera más densa y disminuyendo en una menos densa. Los factores que afectan a la densidad son la presión atmosférica, la temperatura ambiente y la humedad.
La presión atmosférica disminuirá a medida que aumentamos la altitud. Si aumentamos la altitud y mantenemos los otros valores iguales, las fuerzas de sustentación y resistencia irán disminuyendo progresivamente. Como necesitamos que la fuerza de sustentación se mantenga constante a medida que la densidad desciende para poder mantener un cierto nivel de vuelo, el único factor que podemos modificar es la velocidad aérea, la que deberá aumentar para mantener la sustentación. Este es el principal motivo por el que para un despegue de un aeropuerto ubicado a gran elevación se necesitará un mayor recorrido en tierra para alcanzar la velocidad requerida comparado con un aeropuerto ubicado a nivel del mar, por ejemplo. La temperatura también juega un rol importante. Como el aire se expande al calentarse, el aire tibio es menos denso que el aire frío, por lo que en un mismo aeropuerto en un día caluroso se requerirá una carrera de despegue más larga que en un día frío. El vapor de agua pesa menos que un volumen igual de aire seco. Por este motivo, una atmósfera con un gran contenido de humedad o una humedad relativa alta será menos denso que el aire con una humedad relativa baja. Por lo tanto, en un día húmedo, la distancia de la carrera de despegue será mayor que la de un día seco. El aire menos denso producirá también efectos adversos en la performance de los motores, disminuyendo la potencia máxima disponible y la eficiencia de la hélice, necesitando un mayor recorrido en tierra para alcanzar la velocidad requerida para el despegue. Veremos una explicación más profunda de la presión atmosférica, temperatura y humedad en los videos dedicados a meteorología, pero es importante desde ya tener presente que en días de baja presión, alta temperatura y alta humedad relativa necesitaremos una mayor longitud de pista para el despegue, nuestro motor tendrá menos potencia disponible y por este motivo también la performance de ascenso se verá empeorada. Siempre debemos verificar las tablas de performance del manual del avión que volaremos para cerciorarnos de que con las condiciones atmosféricas y peso de la aeronave podremos despegar y evitar obstáculos cercanos a la pista. En el siguiente video revisaremos tendencias de viraje, estabilidad en los ejes del avión y explicaremos el funcionamiento de las superficies de control.